¿Puedo arreglarlo a cambio de una comida? Se burlaron sin saber que era un mecánico legendario. Era un atardecer nublado y don Ricardo, un hombre de barba gris y dedos manchados por años de laburo, se acercó a una galería moderna con pasos cansados pero decididos. Llevaba consigo una mochila desgastada y una expresión melancólica, la de alguien que había conocido tanto el éxito como el fracaso. Frente a él, tres jóvenes críticos de arte discutían mientras observaban superficialmente una pintura abstracta que colgaba torcida en la pared principal. «Disculpen», dijo con voz profunda, apoyándose en el marco de la puerta que lo sostenía. «Conozco lo que necesita esa obra. Si me permiten corregirla, podría arreglarla. Solo solicito una comida a cambio». Las carcajadas no tardaron en llegar. Uno de ellos, el más sarcástico, lo apuntó con desprecio mientras los otros estallaban en risas. «¿Usted con esos dedos sucios?» se burló, despectivo. «Ni aunque le pagáramos la cena más costosa podría tocar esta pieza». Don Ricardo mantuvo la compostura sin alterarse. Había enfrentado humillaciones anteriormente, pero esa insolencia le calaba más profundo de lo que deseaba reconocer. «No busco dinero ni gloria, solo tengo hambre. Otórguenme una oportunidad». Los jóvenes se observaron mutuamente. La prepotencia los controlaba. «Perfecto, anciano», exclamó otro con tono burlesco. «Si la restauras, te empleamos, pero si fallas te marchas y dejas de molestar». El viejo consintió. Se dirigió hacia la pintura, ignorando las burlas y las miradas despreciativas. Sus manos, marcadas por las huellas del tiempo, rozaron delicadamente el lienzo como quien toca una melodía olvidada. Los muchachos observaban entretenidos, sin comprender lo que ese contacto representaba. Mientras abría pausadamente su bolsa de cuero, extrajo un pequeño pincel que lucía insignificante. Para él, esa herramienta era lo único que conservaba de sus años en las mejores galerías del continente. Había trabajado en obras maestras, en lienzos que hablaban como poesía visual, pero su destino cambió cuando la depresión se llevó su inspiración y él cayó en el anonimato. «Viejo demente», murmuró uno con brazos cruzados, «ni siquiera sabrás por dónde comenzar». Pero don Ricardo lo comprendía. Los colores desbalanceados, la composición forzada, la falta de armonía, todo le susurraba como si la obra misma le revelara su sufrimiento. Alzó la mirada y declaró con tranquilidad: «Esta pintura está pidiendo socorro, pero ustedes no saben interpretarla». Los jóvenes lo desafiaron con risas aún más estridentes. «A ver, pues, muéstranos cómo se hace». El viejo introdujo el pincel en los colores sin titubear, mezcló tonos, ajustó contrastes y aplicó pinceladas con la exactitud de alguien que no solo dominaba el arte, sino que había nacido para crearlo. Los muchachos comenzaron a inquietarse. Ya no observaban a un anciano indefenso, sino a un hombre confiado, poseedor de un talento que ninguno de ellos poseía. Uno de ellos, el más reservado, se aproximó y lo contempló atentamente. «Oiga», murmuró, «lo que está haciendo eso no lo aprenden en ninguna academia». Pero sus colegas lo silenciaron entre risas tensas. «Pura casualidad». La pintura comenzó a emitir una presencia distinta, una armonía sutil que desplazaba la confusión poco a poco. El silencio se apoderó del espacio. El anciano continuaba trabajando con serenidad, ignorando la tensión que lo envolvía. Entonces, con un trazo final de su muñeca y un detalle preciso, la obra cobró vida. Ya no era desorden lo que se mostraba, sino la fuerza imponente de una creación que respiraba nuevamente. Los jóvenes permanecieron inmóviles con expresiones atónitas. El que antes se había mofado con mayor crueldad, ahora no podía mantener la mirada. El viejo limpió su pincel con un trapo y retrocedió un paso. «No la restauré por ustedes ni por su apuesta», declaró con voz firme. «Lo hice porque una obra, igual que una persona, merece respeto». La humillación se reflejó en los semblantes de los jóvenes. No encontraban palabras para responder. Uno de ellos tragó saliva intentando recuperar su arrogancia. Eso no prueba nada, pero en su interior sabían que lo que habían presenciado era trabajo de un maestro. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. El silencio de la galería era tan denso que se podía palpar con las manos. Don Ricardo no esperaba reconocimientos, pero tampoco imaginaba que el desdén se convertiría en temor. Habían menospreciado al hombre equivocado. El anciano guardó su pincel, protegiéndolo con el mismo cuidado con el que se protege una reliquia. Giró dispuesto a retirarse sin solicitar nada adicional. Pero antes de que pudiera salir, uno de los críticos lo detuvo con un grito ahogado.
Espere. Los demás lo miraron confundidos. El aire estaba cargado. Algo iba a ocurrir. Y precisamente ahí, con las miradas de todos fijas en él, don Ricardo se detuvo. No pronunció palabra, pero su silencio demandaba explicaciones. Don Ricardo se detuvo con el pie apenas tocando el umbral de la galería. Sus hombros se endurecieron y su mirada permaneció clavada en el piso, como si evaluara si debía permanecer o marcharse. El silencio de los jóvenes críticos se volvió agobiante hasta que el más impetuoso de ellos quebró la tensión. «No puede irse así», expresó con voz temblorosa. «Díganos, ¿quién es usted realmente?» El viejo elevó lentamente la vista. Sus ojos, fatigados pero llenos de nobleza, los traspasaron como dagas. «Fui lo que ustedes aspiran a ser algún día. Fui pintor de exposiciones, de obras que rompieron paradigmas. Mi nombre apareció en revistas, pero eso ya no tiene relevancia. Descubrí que la fama no alimenta y que el hambre duele más que cualquier premio». Las palabras resonaron profundamente. Los tres muchachos que momentos antes se reían de él no sabían cómo proceder. El más joven, que había percibido la técnica de Ricardo, avanzó un paso. «Señor, nosotros lo tratamos como a un vagabundo. No conocíamos su identidad». El anciano presionó el pincel contra su pecho y respondió con voz determinada. «No necesitaban conocer mi identidad para mostrar respeto. El respeto no se obtiene con credenciales, se otorga porque todos lo merecemos». Los críticos agacharon la cabeza. El orgullo que antes los engrandecía, ahora se desplomaba en una esquina de la galería. El que lo había retado inicialmente trató de justificar su actitud. «Es que aquí la competencia es feroz. A veces hay que demostrar superioridad para que no te subestimen». Don Ricardo lo observó con severidad. «Confunden superioridad con prepotencia. La verdadera superioridad radica en la modestia, en observar y comprender, no en menospreciar». El silencio volvió a envolverlos. La pintura restaurada brillaba estable, como si validara cada palabra del anciano. Fue entonces cuando el joven aprendiz, con la voz quebrada, dijo: «Señor, aceptaría instruirnos no solo para restaurar obras, sino para comprender lo que significa ser un verdadero artista». Los otros dos lo miraron asombrados, pero en el fondo sabían que él había expresado lo que todos pensaban. Don Ricardo suspiró. Había prometido no volver a enseñar después de perderlo todo, pero contemplar esos rostros arrepentidos despertó en él algo que creía extinto, el deseo de dejar una herencia. «No busco empleo ni dinero», dijo con calma, «pero si realmente desean aprender, tendrán que comenzar desde cero. No me importa si se manchan las manos de pintura o si se agotan. Lo único que no permitiré es la soberbia». Los tres asintieron silenciosamente como estudiantes ante un profesor. El anciano sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Entonces, tráiganme un plato de comida. Con eso es suficiente». Esa noche compartieron una mesa sencilla en la misma galería. El anciano comió con la tranquilidad de quien llevaba días sin degustar un bocado tibio, mientras los jóvenes lo escuchaban relatar su pasado. Les narró sobre las exposiciones, de las noches desveladas creando obras, de cómo cada lienzo tenía un espíritu diferente que pedía atención. Los muchachos comprendieron que el arte no era solo una profesión, era una vocación. Y ante ellos tenían a un virtuoso olvidado que había resucitado gracias a la oportunidad más pequeña, un plato de comida y la posibilidad de ser valorado. Con los días, lo que inició como una burla, se transformó en enseñanza. El viejo les enseñó a apreciar cada matiz, a no menospreciar a nadie, principalmente a recordar que la grandeza surge del respeto. La galería, que antes era un lugar de soberbia y risas huecas, se convirtió en un espacio de trabajo serio y honorable. Un mes después, un coleccionista entró a la galería con una obra clásica deteriorada, una que nadie había logrado restaurar. Los jóvenes miraron a don Ricardo, quien ya se había ganado un lugar en sus vidas como mentor. Él no hizo ostentación, solo caminó hacia la pieza, acarició el lienzo y sonrió. «Esta quiere brillar otra vez», dijo con calma. Trabajaron unidos bajo sus indicaciones y cuando la obra reveló su esplendor original con una belleza que estremeció el lugar, supieron que ya no eran los mismos. Aprendieron que el conocimiento verdadero no humilla, sino que engrandece. Con el tiempo, los tres muchachos relataron la historia de aquel viejo que llegó pidiendo comida y terminó enseñándoles el verdadero sentido de su vocación, y cada vez que lo hacían experimentaban una mezcla de vergüenza y gratitud. Don Ricardo nunca buscó fama ni riqueza, solo quería que lo percibieran como un ser humano digno. Y al final lo consiguió, no con gritos, no con violencia,
sino demostrando que la experiencia y la humildad valen más que cualquier arrogancia temporal.